Yo me llamo Marta Luz Landaverde Rodríguez. ¿Recuerda usted en qué año inició la guerra? Podría tener quizás como 7 o 6 años. En ese momento, ¿usted recuerda cuántos miembros integraban su familia? Sí, éramos como 7. Porque ya parte de mis otros dos hermanos ya se habían integrado lo que es al ejército, a la guerrilla. Pues nosotros los trasladamos por un medio de un guía. Siempre había masas organizadas que eran los que los guiaban a nosotros. Solo se caminaba lo que es a pie. Yo pertenecía a la RN y me acuerdo yo de que debajo de los árboles los daban clases. Así pues nosotros los sentábamos en piedrita y los cuadernos siempre en las piernas. Sí recuerdo muchos lugares aquí donde le dicen Tino Martillo, debajo de un amate, allí recibíamos clases nosotros. Y aquí en esta hacienda éramos aproximadamente como 30. El maestro que los daba a nosotros siempre llevaba un orden, matemática, lenguaje, ciencia. Recibíamos como de 1:30 a 2 horas. Él los ponía a jugar lo que era el matatero blanco, cosas así, como los manteníamos con un poco de miedo y temor, porque en cualquier momento podía venir un bombardeo, o ya sea la Fuerza Armada, y los papás se afligían al tenerlos muy lejos, pues retirados a nosotros. Como recuerdo, estaba pequeña, pero la iglesia tomó un papel bien importante siempre. Lo ha tomado porque recuerdo una compañera que le decíamos Laura, de CONIC, que ella siempre venía aquí a nuestra comunidad. Pues entonces nos llamaba comunidad, sino que cantón, pero ella venía siempre a organizar los que los daban la doctrina, lo que es la doctrina, y siempre nosotros recibíamos la catequesis. Para mí el papel que jugó la Fuerza Armada, lo que es el ejército, fue el drástico. Ellos con mucha violencia andaban. Yo recuerdo, nosotros estábamos en Buzunada cuando pasó una cordillera de ellos, de la Fuerza Armada, y entonces en ese entonces mataban a la gente. Nosotros estábamos en el buzón y ellos, no sé, porque una hermanita que nosotros teníamos lloraba. Y eso fue lo que dieron ellos. Y ellos se regresaron, empezaron a escarbar y fueron sacando una camisa que mi mamá había puesto de respiradero para que no saliera la voz de la niña para afuera. Y cuando ya iban escarbando y escarbando, que ya por momentos destapaban lo que eran unas varas de bambú que mi papá había puesto, vino uno de ellos y le dijo: no hombre, vos venite, le dijo, ahí lo que puede ver es una gran culebra y te puede picar, le dijo, va. Y nosotros, y como a mí merito me habían dejado en el respiradero, así, yo veía el gran hueco para afuera allá, yo veía el hombre negro hasta con un casco, y yo me agarré una gran canillera y yo dije, ay Dios mío bendito, ay. Y mi mamá, ella no hallaba qué hacer, sino que le tapó la boca a la niña. Yo digo que ese soldado que andaba era gente buena, porque él se llevó los demás. Pero mi papá creía y no creía que nosotros estuviéramos vivos, porque él pensó que los habían, porque él andaba guiando a otra gente por otros lados y él había dejado a su familia en Buzunada. Él decía, por protección la voy a dejar aquí. Pues yo pienso que el ejército tal vez seguía tanto a la gente de población, de civil, pues que cuando tal vez tenían bajas, tenían soldados muertos, querían desquitarse con nosotros porque nosotros siempre pensaban ellos que nosotros éramos culpables y que nosotros éramos cómplices de la guerrilla y que en cualquier momento decían ellos de que nosotros participábamos más con la guerrilla. Por eso ellos siempre sentían esa violencia contra las masas. Yo pienso que para mí el papel de la mujer fue tan importante y sirvió mucho. Las señoras que se quedaban en las comunidades, ellas aportaban con sus tortillas, su comida. Problemas que si pasaban los soldados y a nosotros los decían, véndanos tortillas, vendíamos tortillas. Y si pasaba la guerrilla o venía la guerrilla, teníamos que darle también a la guerrilla. Pues nosotros estábamos en una situación de que los tenían, que teníamos que aportar. Las mujeres hicieron un papel tan importante en la guerrilla también, porque ya que de sanitarias, de radistas y de muchas cosas, pues yo me acuerdo, estaba bien tierna de edad todavía cuando yo me incorporé a la guerrilla, pues, porque quizás podía tener como 13 o 14 años, y por eso yo decía, ay Dios mío, yo cuando estaba en la guerrilla, ¿yo por qué hice? Yo me vine y
casi sin consentimiento de mis papás lo hice de escondidas, pues. Y después, como 7 o 8 meses, yo, pues, me salí de allí, pues. Pues yo, el papel mío fue sanitaria, estaba mi compañera Jacqueline, estaba la Eva Casco, pues estaba la Yamilek, estaba la Gloria, muchas mujeres habíamos ahí en el campamento, ahí en el hospital. Sí. Pues la zona de nosotros los tocó aquí en el Cerro de Guazapa. Pero sí, en realidad, como siempre, los campamentos no los teníamos en un solo lugar. Siempre los pasábamos a un lugar, los a otro, ya pasábamos en el salitre, aguanta grandes hambres, pues porque no hay que comer, en realidad no hay que comer. Todos nosotros comíamos frijoles, arroz siempre. En realidad nosotros las sopas maíz en las tortillas crudas sí le echábamos y así le comíamos. De limón verde, tiernos con todo y cáscaras y comíamos, ¿no? Guindas sufrí varias guindas, porque desde aquí los sacaban allá por Corozal y tras los cañonazos el borbandeo y de allí que iban los borbandeos y los cañonazos iban los rafagazos. Pues yo me recuerdo mucho de la Guazapa 10, del Feni. Entre la Guazapa 10 y el Feni, nosotros estuvimos embuzonadas 22 días. Nosotros ya no aguantábamos. Pero siendo así, ya cuando habían capturado a toda la familia de nosotros, yo estaba todavía en el Rillón y ya eso como de las 3 de la tarde, me recuerdo, iba una gran mancha de soldados, pero que los rodearon ligerito, ¿va? Y yo lo que tomé a hacer, porque tenía un temor a que me agarraran ellos, porque yo sentía que me podían violar, que de 12 años, yo me corrí y me dijeron, alto ahí, haz arriba las manos. Y aquí me dijo, sus mamás los han mandado a buscar, dijo. Mis planes no eran esos, que me capturaran, mis planes eran irme para la guerrilla, y decían ellos, pues con el gran así, hoy sí, esta noche sí vamos a violar bichas. Y mi mamá, como ella no hallaba qué hacer para esconderme, ella me metió en medio de todos los demás niños y me tiraba todos los trapos que andaba, ¿va? Me tapaba, decía, porque yo no quiero que la bicha me la vayan a llevar, decía. A medianoche, pues esa vez ya nosotros ya no teníamos que comer, 22 días ya. Mi papá salía a rebuscarse con tomate verde, maicillo para comer. Después que me tocó irlos para lo que es la radiola, cuando fue el Feni, porque los sacaron de aquí pues y los llevaron. Pues allá vimos el gran masacre en Guadalupe. Yo totalmente quedé perdida 8 días. Perdida de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, porque yo me junté con una señora y más que la señora ya le habían baleado a la hija, va. Ya ella ni mente me ponía, yo ya estaba pequeña y yo le decía ni a Norma, yo sí recuerdo que en esa cuesta perdí a toda mi familia y en un río me aventé. Ni a Norma, espéreme, ni a Norma, no miras que ya me balearon a mi hija, me dijo, va. Sí, ni a Norma, pero no me vaya a dejar, le decía yo, no me vaya a dejar perdida, porque yo no conozco aquí, le decía yo. Y yo veía que caían los muertos, que caían caballos, que la guerrilla pasaba con los grandes fusiles tirando balazos. Y yo decía, cada quien se va defendiendo. Mi hermana ya se había perdido con las dos niñas. Pues mi mamá ya se había perdido, que andaba embarazada como de 8 meses. Se había perdido mi mamá, mi papá. Y mi hermano también, que se había perdido, y que los decían que mi hermano ya estaba muerto. Y yo decía, me decían a mí, ya mataron a tu hermano. Pues si lo mataron, pero ahora dije yo me quiero defender. Ya los 8 días me encontré con mi papá y mis 2 hermanas y la otra hermana mayor. Y mi mamá nada de los 8 días. Y yo le decía, papá, y mi mamá, a Javier, hija Javier, tu mamá. Pues como a los 15 días nos dieron una noticia que mi mamá ya la tenía más avanzada, más lejos. Pues pero que la había recogido el padre, él se la había llevado porque mi mamá ya no aguantaba también. Pues gracias a Dios no los mataron a nadie de la familia. Pues yo pienso que la guerra, para mí, nunca desear a uno que esta violencia uno no la desea, porque en realidad yo pienso que esta guerra la hicieron solo para aprovecharse de los más inocentes. Pues
Yo pienso que para mí no fue necesaria la guerra. No. Masacre, sí recuerdo la del Sacamil, recuerdo la de los Mangos. Yo la del Sacamil, así verbalmente que iban dado, no va. Me contaron de que, pues incluso hasta unos vecinos de nosotros murieron allí. La señora, ella salió, ella estaba protegida en un charralito, pero se le había perdido el nieto y ella salió a buscarlo en ese medio de que hubo el masacre. Y la señora se fue a encontrar con la muerte, pues porque precisamente cuando ella andaba gritando a su nieto, le dijeron, aquí está tu nieto, y le pusieron la señora y ahí la dejaron. Yo me acuerdo también el masacre de ahí de los Leones, qué masacre más duro, que donde morir tanto compañeros y hasta un sacerdote, pues que ya, pues Osmaro Cáceres, muchos que murieron allí, uno cómo recuerda tantas cosas, cómo han hecho tantas cosas y uno por eso jamás se puede olvidar de que lo que le hayan hecho a uno. Pues mi responsabilidad era, bueno, como yo era del hospital, ¿verdad? Mi responsabilidad era que cuando llevaran unos cuantos heridos, es de cuidarlos allí en el hospital. A mí me tocaba que ir muy lejos a esterilizar muchas cosas del hospital, como pinzas, muchas cosas que ocupaban para las operaciones, porque se hacían operaciones, ¿verdad? Siempre andaba el médico, que era Raúl, y también darles la alimentación adecuada que ellos se merecían. También cuando había necesidad, porque esos pacientes no podíamos andarlos cargando en una guinda que nosotros tuviéramos como guerrilla, también buscaban un lugar, un puesto donde una sanitaria tenía que quedarse con ellos cuidándolo. Y siempre uno, pues cuando se queda en buzonada con un paciente, uno siempre dice, y si me hallan, me van a matar y más. Pero ellos siempre le dan esa luz de esperanza, aunque están enfermos, pero ellos siempre le dicen a uno, no te afligas, porque mi seudónimo era Sandra, y me decían, no te afligas, Sandra. Y siempre yo allí pendiente de ellos, ¿verdad? Siempre con esas personas uno les toma cariño, aprecio, pues que ellos no quisieran estar como están, ¿va? Pero en realidad le voy a decir que el papel de sanitaria era duro porque había que andar con muchas cosas en el lomo y no era que iban a dar una mochilita a uno, sino que eran hasta una mochila, un bolsón, ya sea cumbos llenos de instrumentos para operaciones, personas unas que se murieron, pues, y ver y conocer de las cosas, porque ese compañero que todita las tripas tuvimos que tomar medidas y operarlo en el Gran Montarascal, pues. Un compañero que la pierna se le encangrinó, allí ya no pudimos hacer nada por él. Y me tocó a mí en realidad porque eran las 4 de la mañana cuando él falleció y a mí yo estaba cuidándolo en ese momento. Y él me decía a mí, va como la medianoche, ay Sandra, siquiera me dieras un traguito de agua, me decía. Va. Yo no podía darle agua, a mí me dolía el alma. En mis manos también murió un compañero que se llamaba Joaquín, que ahí nomás también lo fuimos a enterrar ligero, pues porque de todos modos, porque no es fácil dejar un compañero botado, se puede decir.